Magistrado Andrés Linares Carranza. Estudios. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó la especialidad de Derecho Privado y diversos cursos de actualización en materia civil y de amparo. Realizó las especialidades de Sistema Penitenciario y Menores Infractores, así como Derechos Humanos y Victimología y la maestría en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios en el Instituto de Prevención del Delito y Estudios Penitenciarios en el Centro Jurídico Universitario, así como el Diplomado de Derecho Familiar en el Centro de Estudios Judiciales. Actividades académicas. Es maestro de las asignaturas de Derecho Familiar y Teoría del Proceso en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como maestro titular de Derecho Procesal Civil y Derecho Sucesorio, además de impartir clases en posgrado en la misma institución. Actividades laborales. Se ha desempeñado como director general del Ministerio Público en lo civil y familiar en la Procuraduría General de Justicia, director de Asistencia Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, juez familiar. Tuvo el cargo de técnico de la Red Nacional de Cooperación Judicial y Protección de la Niñez. Ha sido miembro de diversas comisiones redactoras para la reforma de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles y Leyes Especiales del Distrito Federal en materia de adopción, violencia familiar. Ha participado en varias reuniones binacionales de jueces México-norteamericanos en materia de sustracción internacional de menores. Fue juez invitado por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica durante los meses de septiembre y octubre del 2008. Especialista en restitución internacional de menores, donde ocupó el cargo de secretario técnico de febrero de 2010 hasta abril de 2012. En noviembre de 2011 fue designado por la Asamblea Legislativa como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y actualmente se desempeña como magistrado integrante de la Quinta Sala Familiar. Presupuestos procesales. La invitación que se me hace y la oportunidad de expresar mis ideas, yo sé que en ocasiones no son muy congruentes con la práctica y ese es uno de mis trabajos constantes, el poder sacudirnos, el poder quitarnos esa costumbre de cómo venimos realizando los actos procesales para dar no un paso, sino empezar a caminar como deberíamos ser y sobre todo darle respuesta a quienes debemos darle, que son a los justiciables. Finalmente, desde mi punto de vista, creo que uno de los problemas que yo veo, particularmente tratándose del proceso jurisdiccional, es que nos hemos acostumbrado y nos han enseñado a ser intérpretes exegéticos y concretos. Esto es, si vamos a hablar de la demanda, y yo les pregunto, los requisitos de la demanda solamente se focalizan en el 255, ¿cierto? ¿No? Y si no cumple los requisitos del 255 hay prevención. Y yo creo que no, nosotros teníamos que revisar que el 255 condensa reglas generales que después tendría yo que adaptar a otras promociones que son iniciales, en el caso de las denuncias, por ejemplo, en el caso de la declaración de ausencia, en donde no necesariamente son demandas, pero que también tienen presupuestos procesales. Pero no solamente eso, yo reviso el 255 y no es suficiente. Creo que debo revisar todo el capítulo de acciones, la clasificación de las acciones. Tengo que revisar el capítulo general de lo que es la capacidad, para saber también qué es personalidad. Luego tendría que ir al artículo 95 para saber cuáles son los documentos fundatorios, para sostener los conceptos anteriores. Y luego tendría que ir al artículo 101, 113, que habla de las copias de traslado, a lo que se refiere más adelante del 255, y hablar de los artículos 112 y 113, que son los domicilios de actor y demandado. Sin esa gama de preceptos analizados de manera conjunta, no sabré cuáles son los requisitos de la demanda. Y si yo no contrasto estos requisitos de la demanda con base en el artículo primero, con lo que es los requisitos para contestar la demanda en el caso 260, me va a pasar lo mismo. Eso es por un lado, o sea, la costumbre que tenemos de ser intérpretes exegéticos y concretos. Mi propuesta sería tener una interpretación integral, ¿no?, panorámica de cualquiera de las figuras procesales. Y luego nosotros en la doctrina, cuando hablamos de cualquier tema procesal, nos vamos al proceso jurisdiccional. Pero mi tarea es que la función jurisdiccional no se circunscribe al proceso jurisdiccional, dicho de otra manera. El proceso ordinario, sobre todo en materia familiar, es el que menos utilizamos. En materia familiar tenemos más el proceso de controversia del orden familiar, ahora el oral familiar, y el ordinario se convierte ya en una excepción. En materia civil sigue siendo la regla el proceso ordinario,
pero también tenemos procesos especiales. Pero con independencia de que existen o no procesos especiales y el ordinario, también existen otros procedimientos que hemos venido confundiendo en la práctica y que no le damos la dimensión que se tiene. Entonces, cuando yo hablo de procesales, no solamente me refiero a lo que hay en el proceso jurisdiccional, sino lo que hay en la función jurisdiccional. Y voy a ir a tratar de hacer algunas acotaciones y puntualizaciones en lo que se va a desarrollar esta exposición. Mi propuesta es reorganizar el análisis de presupuestos procesales y llevarlo a cualquier acto jurisdiccional, cualquiera que sea su naturaleza. Y también mi propuesta es tener inquietudes. No sé, yo creo que con el tiempo se han decantado problemas como el de competencia. La tramitación de la excepción de incompetencia por inhibitoria rompe las reglas de la doctrina y rompe otro tipo de situaciones y se encuentra dentro del presupuesto llamado competencia. Las excepciones procesales de litispendencia, conexidad de la causa y cosa juzgada se basan en el principio de competencia, pero basado en la prevención. Entonces, creemos que la competencia nada más es un criterio del 144, materia, grado, territorio y cuantía. Entonces, bueno, yo voy a tratar de explicar eso y darle esa dimensión amplia, progresiva e integral. Entonces, mi primer planteamiento sería esta lámina que ustedes tienen, es una aclaración fundamental, que uno es el proceso y otros son los procedimientos, y hacer una distinción clara, porque tenemos algunos procedimientos, en el caso de la jurisdicción voluntaria, que los confundimos con el proceso. No sé qué pasa en materia civil, pero por acá en materia familiar, cuando alguien nos promueve unas diligencias de jurisdicción voluntaria, les prevenimos. Y no cabe la prevención porque no estamos en el supuesto del 255. No hay demanda. Los defectos de la demanda no aplican a la solicitud de una diligencia de jurisdicción voluntaria. Pero no por eso hay ausencia de presupuestos procesales. Lo que yo tengo que hacer es trabajarlos de otra manera y trabajar, o la resolución, focalizarla hacia otro fin. O sea, en el caso de la demanda no me cumplen los requisitos, te prevengo, te desecho. En el caso de las diligencias de jurisdicción voluntaria, te requiero y si no cumples no avanzas. Pero finalmente el sustento de presupuesto procesal va a ser el mismo. Errores graves. Acabo de ver hoy en la sala unas diligencias de jurisdicción voluntaria para la declaración de ausencia. Y la declaración de ausencia no es jurisdicción voluntaria, es un procedimiento adecuado, exprofeso previsto en el Código Civil. Pero presupuestos como competencia, legitimación, capacidad se deben satisfacer. Entonces, bueno, esto que yo manejo ahorita casuísticamente, voy a tratar de un lineamiento general. Para esto, yo creo que tendríamos que partir de una metodología que yo he venido trabajando, que me ha venido funcionando, y es la siguiente. Yo creo que el operador jurídico del siglo XXI tiene que trabajar primero concepto, precepto, caso concreto. ¿Esto a qué se debe? Bueno, tenemos dos corrientes nuevas filosóficas del derecho que hemos soslayado, por lo menos que estamos en la práctica, que es el pragmatismo jurídico o el empirismo jurídico. Son corrientes nuevas, sobre todo en el derecho anglosajón, pero finalmente tienen una razón de ser. Y esa razón de ser es que nos hemos llevado la doctrina a una altura que parece inalcanzable, o que creemos que la teoría no nos sirve en la práctica, y ambas visiones son erróneas. Por eso yo les digo que propongo que nosotros manejemos un concepto que no sea una abstracción, sino que sea una herramienta de trabajo. Cuando yo tengo un concepto, veo sus contenidos, me sirve en la práctica. Entonces no voy a referirme a Cipriano Gómez Lara, no voy a hablar de Chiovenda, Calamandrei, ninguno de los autores. No, yo quiero proponerles a ustedes como proceso jurisdiccional este concepto que ven en la pantalla. Es una forma heterocompositiva de resolver conflictos de intereses subjetivos. Escuchen esto. Se integra con una serie de actos complejos en los que interviene el Estado, las partes y los terceros, aplicando una norma general a un caso concreto. ¿Por qué son actos complejos? Porque yo no puedo tener la demanda de dictar sentencia. Y esto se ve obtuso, ¿no? Bueno, con la jurisprudencia que tuvimos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay alguna entidad federativa que ya se me olvidó cuál es, que se presenta la solicitud de divorcio y el juez declara el divorcio. Porque pues ya la Corte dijo que están divorciadas, espérame. Ya la garantía de audiencia, los efectos del divorcio, lo menos que tienes que hacer es escuchar a la otra parte. Y si bien es cierto que no hay partes en el proceso, sí hay partes en el matrimonio. Entonces, un proceso se inicia con el ejercicio de la acción a través de la interposición de la demanda y luego de ahí tiene que ser toda una serie de actos complejos. O sea, revisar la demanda, revisar presupuestos procesales, mandar a emplazar al demandado, revisar el emplazamiento,
que haya una contestación. Sin contestación no hay proceso, ¿eh? Sin contestación no hay proceso. Cuando el demandado omite la contestación o lo hace extemporáneamente, la ley dice que se debe tener por fictamente contestada. Fijación de la litis, ofrecimiento de pruebas, revisión de ellas, admisión de las pruebas, preparación de pruebas, desahogo de pruebas, alegatos y sentencia. Sin esos puntos no hay proceso. Entonces, eso es lo que dice este concepto, una serie de actos complejos en los que interviene el Estado a través del juzgador, las partes que sostienen las pretensiones y los terceros, que es todo un tema hablar de terceros en el proceso. Terceros interesados, terceros ajenos, que bueno, no hay tiempo suficiente, pero ahí más o menos vamos a tratar de explicarlo, porque esta ubicación de los terceros en el proceso, particularmente los terceros interesados en la relación substancial, me permitiría explicar por qué el artículo 22 bis es erróneo. Cuando al tercero llamado a juicio le damos carácter de codemandado, sin que se haya interpuesto demanda en contra de él. No hay acción, no debe haber excepción. Ahora, frente al proceso vamos a tener otro instrumento que la doctrina le ha llamado procedimiento. Un procedimiento, fíjese, un procedimiento se integra como un conjunto de actos procesales debidamente concatenados para la obtención de un fin específico. O sea, cuando yo tengo una serie de actos debidamente concatenados con un fin específico, ya tengo un procedimiento. Estos procedimientos se van a dar dentro del proceso, se pueden dar antes del proceso, fuera del proceso, e incluso pueden ser de carácter autónomo. Para hablar de un tema general, hablaríamos de los prejudiciales. Las providencias precautorias son una serie de procedimientos diferentes. No es lo mismo hablar de un embargo precautorio que de un arraigo. No es lo mismo el arraigo cuando se solicita como acto prejudicial sin demanda a cuando se solicita al momento de interponer la demanda. Y si nosotros interpretamos el artículo 237 del Código de Procedimientos Civiles, que me dice que las providencias precautorias previstas en este código, no dice título, no dice capítulo, dice en este código, se pueden tramitar como actos prejudiciales o ya iniciado el proceso. O sea, no es obligación que sea acto prejudicial. Si yo en la substanciación de un proceso me doy cuenta que el demandado está pretendiendo eludir o está dilapidando sus bienes o los está enajenando, pues yo voy a la providencia precautoria aun cuando haya iniciado el proceso. Claro, con todos los requisitos. Pero no solamente el arraigo o el embargo precautorio, tenemos otras medidas cautelares, como ahora es la inscripción de demandas con acciones reales, creo que es el 262 del Código de Procedimientos Civiles, cuyo contenido cambió drásticamente. Pero ahora cuando se trata de una acción en contra de un inmueble, se puede mandar a inscribir. Esta inscripción preventiva es una medida cautelar. En el caso de los juicios hereditarios, el artículo 869 y 700 del Código de Procedimientos Civiles hablan de las medidas cautelares que debemos de tomar cuando una persona falleció. No lo hacemos en la práctica. Y estos son diferentes procedimientos, ¿se dan cuenta? Unos como actos prejudiciales, pues antes. Si yo hablara de unos medios preparatorios a juicio, pues tendría un procedimiento ad hoc para medios preparatorios en general, para medios preparatorios a juicio ejecutivo, para medios preparatorios a juicio arbitral y preliminares de consignación, en donde también hay un gran error. Las diligencias preliminares de consignación no son jurisdicción voluntaria, son medios preparatorios al juicio ordinario de liberación de deuda. Pero eran tan sencillas que incluso creamos una oficina central de consignaciones en pago, que además ha sido funcional y ha venido siendo eficaz, pero solo para la consignación de dinero. Y las obligaciones son de dar, hacer o no hacer, y pueden dar bienes muebles. Pues cuando yo tengo que consignar bienes muebles, pues tengo que ir a estas diligencias. Pero la costumbre nos ha ganado. Entonces, si yo hablara de las fases postprocesales, pues vamos a ver que hay otros procedimientos. Algo que puede ser que cause escozor, la disolución de copropiedad. Dice un principio general del derecho, no sé si alguno de ustedes tenga una opinión diferente, nadie está obligado a permanecer en la indivisión, como ahora ya tampoco nadie puede estar obligado a permanecer en el matrimonio. Pero el otro era antiguo, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tenga que demandar cuando no es necesario intentar una acción contradictoria? El artículo 979 del Código Civil
de esta ciudad dice que para la disolución de la copropiedad tendrán que seguirse las mismas reglas que para las sucesiones. No es necesario un proceso contencioso. Basta que yo acuda al juez y decir, ya no quiero estar en la indivisión, sigo las reglas del 862, 863 y voy a la división de cosa común, sin necesidad de llegar al 525. ¿Y eso por qué? Porque en el caso de la disolución de copropiedad no requiere una contienda. Contra la petición de no estar en la indivisión no hay defensa. O sea, basta que yo diga, ya no quiero, ya no. Entonces, con estos ejemplos, o estos breves ejemplos, yo lo que quiero decirles es que los procedimientos son vastos. Si hablara dentro del proceso, tendría que haber procedimiento probatorio. Y aún dentro del procedimiento probatorio hay procedimiento para cada medio de convicción. No es lo mismo desahogar una prueba testimonial dentro o fuera de la jurisdicción. No es lo mismo hablar del desahogo de la prueba confesional a través de posiciones que a través de preguntas, según el 396. No es lo mismo hablar del desahogo de la prueba confesional en el proceso escrito que hablar del desahogo de la declaración de parte en el proceso oral familiar. O sea, esto ha ido cambiando. Entonces, el procedimiento de desahogo de cada uno de los medios de convicción es distinto. No es lo mismo desahogar pruebas documentales que se desahogan por su propia especial naturaleza, por tratarse de pruebas constituyentes, de aquellas pruebas documentales que tengo que mandar preparar, porque están fuera del alcance del oferente. Entonces, son procedimientos distintos. Y todos estos procedimientos debidamente concatenados nos llevan al procedimiento probatorio desde ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo. La valoración de pruebas ya no está en el procedimiento, eso ya es un acto jurisdiccional. Como ven, ese pequeño cuadro es lo que abarca el proceso civil. Aquel civilista que lo conozca, lo maneje y pueda ir en las rutas de un lado para otro, ya está bien entrenado. Ahí tenemos arriba el proceso ordinario civil, abajo tenemos una controversia y todas están sustentadas en resoluciones judiciales, ¿sí? Y viene un principio general del derecho. Donde existe una resolución judicial, cabe la posibilidad de un medio de impugnación. Donde existe una resolución judicial, cabe la posibilidad de un medio de impugnación, aún en aquellas que son irrecurribles. Y no necesariamente estoy pensando en el juicio de amparo, aun cuando en la práctica hemos visto el juicio de amparo como una forma de impugnar, yo no estoy de acuerdo con ello, aunque materialmente así ha pasado. El juicio de amparo es un juicio de control constitucional. Si yo revisara el artículo 214 de mi Código de Procedimientos Civiles, cuando habla de la medida cautelar separación de personas, dice, si alguno de los cónyuges no está de acuerdo, deberá tramitar un incidente de inconformidad y contra la resolución de ese incidente no hay recurso alguno. Y no hay recurso alguno porque esta medida es reparable por el juez en dictar sentencia definitiva o al ir al proceso principal. Pero no solamente eso, el 210 le da facultad amplia para modificar en el momento que lo necesite y que lo estime pertinente. Entonces, siempre que hay una resolución judicial, debe de haber un medio de impugnación, cualquiera que sea. ¿Sí? Incluso para quienes que crean en el amparo como tal. Si nosotros damos cuenta, todo proceso jurisdiccional debe iniciar por la interposición de la demanda y terminar con la notificación de la sentencia. Todo lo que está ahí es un acto intraprocesal. Todo lo que está entre la interposición de la demanda y la notificación de la sentencia es un acto intraprocesal dentro del proceso. Pero hay otras funciones jurisdiccionales que también tienen ese apellido, procesales, como los preprocesales, que vamos a ver un poco más adelante. Y los preprocesales ahí en esas láminas que ustedes ven, por un lado tenemos medios preparatorios a juicio general, o todos los medios preparatorios, perdón, y las providencias precautorias. Eso es como previo al proceso. Y una vez que tengo sentencia, lo que sigue es ejecutarla. La ejecución de sentencia es vía de apremio, no vía incidental. Y los presupuestos para la vía de apremio son diferentes a los presupuestos del proceso. Y para la vía de apremio, pues tengo que recurrir los requisitos que me da el artículo 500, que son amplios, van más allá de las sentencias incluso. Si nosotros revisamos las últimas reformas que tiene el artículo 500, 501 del Código de Procedimientos Civiles, sabemos que ahora la vía de apremio me sirve también para ejecutar convenios celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa, convenios celebrados ante Profeco, ante Conducef,
ante la Procuraduría Social, ante jueces cívicos, sin perder de vista que previamente homologados laudos arbitrales y sentencias extranjeras. Entonces, la vía de apremio es una fase postprocesal. Pero no termina ahí. Nosotros veremos que abajo tenemos juicios especiales que pueden ser contenciosos o no contenciosos. Si revisamos nuestro Código de Procedimientos Civiles, nos daremos cuenta que creo que es el título 7º, habla de las vías de apremio y juicios especiales. Ahí se ubicó originalmente el juicio sumario y especial de desahucio. Ejecutivo civil. Desaparecen el especial de desahucio, desaparecen los sumarios y se crean nuevos especiales, hipotecario, controversia del orden familiar, controversia del arrendamiento inmobiliario. Y luego vienen otros más que son oral civil, oral familiar. Todos esos especiales son contenciosos, pero también tenemos procedimientos no contenciosos. Había comentado para nosotros la declaración de ausencia, la presunción de muerte, son procedimientos no contenciosos previstos en el Código Civil. La declaración de bienes vacantes, la declaración de bienes mostrencos, que de naturaleza no son contenciosos, en donde está legitimado para gestar la acción o contestar la demanda el Ministerio Público. Y también tenemos alguno que otro procedimiento en alguna ley especial que podría estar en esa connotación. Me refiero a la ley de desaparición forzada. La ley de desaparición forzada genera una modificación a la declaración de ausencia y presunción de muerte con reglas distintas y curiosamente da competencia a los jueces civiles y no familiares. Y es otro procedimiento que está ahí, no contencioso. Para el caso de la materia familiar, pues todavía es mayor. Tenemos la jurisdicción voluntaria, que no es contenciosa, pero es jurisdicción voluntaria. Y en esa jurisdicción voluntaria tenemos típica y atípica, que vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, la vía de apremio me sirve para cualquiera de los procesos o procedimientos, porque el artículo 500 dice que para la ejecución de sentencias, sin distinguir si es definitiva, si es interlocutoria, siempre que voy a ejecutar una sentencia, acudo a la vía de apremio, no a los medios de apremio. Los medios de apremio previstos en el artículo 73 son intraprocesales. Por eso la importancia de decir dónde es el proceso. Cualquier determinación que yo quiero que se cumpla mientras no dicto sentencia, medios de apremio. Si es para ejecutar sentencia, es vía de apremio. Si dentro de la ejecución de sentencia debo de apremiar, pues entonces son medios de apremios dentro de la vía de apremio, pero hay que separarlos, no poner el envase, ¿verdad?, en recipientes diferentes. Y me queda un rubro mucho más grande para nosotros, sobre todo en materia familiar, incidentes. Por acá nosotros tenemos una incidentitis, pero bárbara. En materia familiar hay incidentes hasta para ir al baño. Tengo, por ejemplo, en juicios sucesorios, un incidente para entrega de bienes, un incidente para la posesión de bienes, un incidente para pago de legados, un incidente para liquidación de sociedad conyugal. Dios. Y yo todo esto digo es porque no acomodamos presupuestos procesales según la naturaleza del procedimiento. De ahí la importancia del tema. Y sobre todo porque no hemos dimensionado adecuadamente lo que dice el 88. El artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles establece más o menos así. Dice, cualquiera de los incidentes, no dice, cualquiera que sea la naturaleza de los incidentes. Cualquiera que sea la naturaleza de los incidentes. ¿Qué significa? Pues que los incidentes tienen diversas naturalezas. Dice, se tramitarán o substanciarán con un escrito de cada parte. Ahora, si hay pruebas, pues desahogamos pruebas, dictamos sentencia y punto. Pero díganme ustedes, en un incidente de nulidad de actuaciones, ¿quién es el demandado? No hay. Estamos atacando una actuación judicial. La nulidad de actuaciones la hace el incidentista, claro, se le tiene que dar vista a la parte contraria, porque es posible que no lo haya dejado en estado de indefensión. Para que una nulidad de actuaciones prospere tiene que ser falta de formalidad y que dejen en estado de indefensión a la otra parte. O sea, no solamente la falta de formalidad. O sea, son requisitos de nulidades adjetivas distintas a las nulidades procesales. Yo en la sala sigo viendo cómo en el incidente de nulidad dicen, probó su acción, no probó su excepción, cuando es un incidente impugnativo. Los recursos, la
revocación se tramita a manera de incidente, pero no es incidente. ¿Y por qué esa manera de incidente? Pues porque es un escrito del recurrente y otra parte contraria donde se le van a dar vista con los agravios. Pero con la reforma que tuvimos al Código de Procedimientos Civiles, hoy la revocación se puede dar por la interposición del recurso o regularización de procedimiento. Y entonces el presupuesto procesal de recurso es distinto a la petición de regularización. Pero en ambos casos hay que darle vista a la parte contraria, que es distinta a las facultades del 232G, en donde el juez resuelve de mutuo propio regularizar procedimiento. Entonces, la revocación de algunas determinaciones sí existe. Fíjense, apotema mal aplicado. ¿El juez puede revocar sus propias determinaciones? Decimos no, sí puede. El juez no puede revocar sus propios autos y sentencias, pero sí puede revocar sus decretos, porque los decretos son revocables, y también puede revocar los autos no apelables. Entonces lo correcto es decir, el juez no puede revocar sus autos y sentencias, puede revocar los decretos y los autos no apelables, pero los puede revocar a través del recurso correspondiente, porque la regularización del procedimiento no implica la revocación de su determinación, sino suplir alguna omisión o corregir alguna falla, pero no revocar su determinación. O sea, esas son las situaciones que tendríamos que ir acomodando cuando hablamos del tema de presupuestos procesales. Ahora, solamente les voy a dar en una lámina más clara cada uno de esos momentos procesales importantes en donde los presupuestos van a ser diferentes, pero en todos existen. En las fases preprocesales, que nuestro código llama prejudiciales, están ahí en pantalla y creo que no reviste mayor problema. Los medios preparatorios me sirven para preparar el ejercicio de una acción. Quien tramite unos medios preparatorios solamente le voy a pedir el interés para la diligencia. Se tramitan sus medios preparatorios, se le entregan copias certificadas y mi función terminó. Si el promovente o presunto actor quisiera promover la demanda, bien, y si no, tampoco, mejor. Y si no, también está bien, porque depende del actor el ejercicio de acción por ser un derecho potestativo. Yo puedo utilizar mis medios preparatorios al día siguiente, en un año, en 2 años, o dejar que prescriba mi derecho. Pero si hablo de providencias precautorias, las cosas cambian. En el caso de las providencias precautorias, yo necesito pedirle al juez su intervención para preservar bienes, derechos o la integridad física de una persona, cuya situación jurídica debe resolverse en un proceso principal. Entonces, no hay proceso principal, la medida queda sin efectos. Medios preparatorios, ejercito no. Providencia precautoria, no ejercito, queda sin materia o sin efecto. Eso es en los prejudiciales. En cuanto al proceso, pues nada más sería repetir lo que ya dije y que ustedes conocen muy bien, porque es lo que más hacemos. Creo que este cuadro para todos es conocido, diría que es poca utilidad, yo creo que no. Para todos es conocido que todo proceso jurisdiccional se inicia, como ya dije, con la interposición de la demanda y termina con la notificación de la sentencia. Pero cada fase procesal tiene que establecer su límite. Esto que vemos en el proceso oral, donde se da un golpe con el mallete y dice el juez está precluida su derecho, pasa en el proceso ordinario civil en términos del 133. El 133 del Código de Procedimientos Civiles dice, transcurridos los términos, sin necesidad de que se acuse rebeldía, el juez debe dar por perdido el derecho y continuar con el proceso. Claro, en el proceso oral, ante el principio de inmediación, lo que hace el juez es decir, en este momento precluye, termino y sigo. En el proceso escrito, pues tendría que ver la resolución, pero no de declaración de rebeldía, sino continuar con el proceso. O sea, no es suficiente que yo diga se tiene por acusada la rebeldía, sí, y luego, o sea, tienes por acusada la rebeldía y resuelve lo que sigue, siguiendo las reglas del 133. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, la fase probatoria, ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo, y bueno, ahí dejé yo un espacio, porque esa es una novedad, bueno, fue una novedad en el Código de Procedimientos Civiles. Para aquellos que conocimos el Código de Procedimientos Civiles y lo manejamos antes de 84, o sea, hace 34 años, se reformó el Código de Procedimientos Civiles para adicionar los artículos del 272A al 272G. Y era una gran novedad tener audiencia previa de conciliación. Todavía no le decíamos de excepciones procesales, solamente era audiencia previa y de conciliación. Y entonces cambian las reglas de fijación de la litis, ya no al contestar la demanda, antes decía la ley, al contestar la demanda se mandará a abrir el juicio a prueba, o se entiende abierto el juicio a prueba.
Y nosotros decíamos que la fijación de la litis eran los puntos controvertidos entre demanda y contestación. ¿Cambia esto? No. Lo que cambia es el estado procesal, porque antes era un fenómeno, ahora es una resolución. El juez tiene que llevar la audiencia, tiene que fijar los puntos de la litis y después abrir el juicio a prueba. Pero ahí lo tenemos, no ha cambiado. También ya habíamos comentado esta, que es las POTS procesales. En las vías de apremio, aquí tome nota, porque aquí también tendremos mucho que ver en esto, en las vías de apremio, el título original son las vías de apremio, el título concreto es de la vía de apremio. Y la vía de apremio, como los juicios hereditarios, tiene secciones, no fases. Título séptimo, de los juicios especiales y de las vías de apremio. Así como está rubricado el título séptimo, que empieza en el 430, pero cuando vamos al artículo 500, ya no, aquí se equivocó, se le olvidó, dice de la vía de apremio, cuando tiene que haber dicho de las vías de apremio. Bueno, ¿por qué no dijo de las vías de apremio? Porque la vía de apremio, aunque son diferentes procedimientos, es una sección. La ejecución es otra sección del embargo y es otra sección del remate. O sea, la vía de apremio va de ejecución de sentencia hasta remate. Pero puede ser que utilicemos las tres secciones, puede que utilicemos dos o una. Cualquiera de ellas es interactuante. Entonces, en la vía de apremio, a partir del artículo 500, la sección primera se llama de ejecución. Luego vamos al 534, me parece. 534, sección segunda de los embargos. Y luego voy a la sección tercera, que es lo que más dolores de cabeza nos da, que es 564, remates. La vía de apremio tiene ejecución, sentencia, embargo y remate. Y la ejecución de sentencia, que es la que ustedes están viendo ahí, tiene 15 procedimientos diferentes. 15 procedimientos diferentes para ejecutar una sentencia, dependiendo las obligaciones que imponga, dar, hacer o no hacer. Dar bienes, dar cantidad líquida, no líquida, por liquidar, periódica, reparación de daño, 515, 516, dar bienes inmuebles, lanzamiento, bienes muebles existentes o no existentes, y luego son obligaciones de hacer, personalísimo, no personalísimo, otorgamiento de documento, y luego vienen las obligaciones mixtas, rendición de cuentas, división de cosa común, entrega de personas, y cada uno de ellos tiene un procedimiento diferente. Y no son vía incidental, que puede haber incidentes en ejecución de sentencia, sí, pero son incidentes de liquidación en ejecución de sentencia, y ahí es donde tendremos que ir ajustando esos presupuestos procesales. Ahí viene otro galimatías. Digo, puse este ejemplo porque es el que tenía en la mano y porque es el más plástico. Juicios hereditarios. Artículo 784 CPC. En los juicios hereditarios deben formarse 4 secciones con los cuadernos correspondientes. Y hago énfasis, deben formarse 4 cuadernos con las secciones correspondientes, a menos que exista imposibilidad para ello. O sea, la ley dice que deben formarse simultáneamente, no que estemos promoviendo y toda la sección primera, la sección primera, la sección primera, la sección primera, y 2 o 3 años después que declaramos herederos, viene el albacea a formar la sección segunda y le decimos, una vez que exhiba los títulos de propiedad, se provee lo conducente. Y el albacea dice, están a foja 320 a 410. Y el juez dice, procede a la Secretaría a desglosar las constancias para ser agregadas al cuaderno correspondiente. Y 1 a 2 semanas, si no es que meses, ya el secretario le da tiempo, desglosa, y las agrega a la sección segunda con conocimiento de las partes. ¿Y dónde está la resolución? ¿Y esto a qué se debe? Que el esquema de un juicio hereditario es distinto a un proceso contencioso. El juicio hereditario tiene secciones interdependientes que van a actuar según las necesidades que tengan un juicio testamentario o un juicio intestado. La sección primera es fórmulas para el intestado, fórmulas para el testamentario, pero inician con denuncia, no con demanda, y terminan con la aceptación del cargo de albacea. La sección segunda de inventarios y avalúos, la sección tercera de administración y rendición de cuentas, y la cuarta de partición y adjudicación. El albacea debe hacer proyecto partitorio, no partírselas a los herederos, ¿no? Y el juez es el que resuelve la adjudicación. Cada una de las secciones son bipartitas, pero
pueden ser interactuantes. Si yo tengo bienes en la sucesión que rinde frutos, el albacea no debe guardárselos ni acrecentar su patrimonio. El albacea debe ser un proyecto de distribución provisional y entregarles cada bimestre los frutos de la herencia. Y eso debe estar en la sección cuarta. Y todo esto es con la finalidad de decirles, abogados, existen diferentes esquemas de la función jurisdiccional. Una, proceso jurisdiccional, que es nuestro proceso tipo. Dos, procesos contenciosos que siguen un esquema similar. O sea, el ordinario, fases determinadas, los especiales, fases condensadas. En los especiales tengo la fase postulatoria condensada con el ofrecimiento de pruebas. Pero en ninguno de ellos puedo yo avanzar si no hay presupuestos procesales. En ninguno de ellos puedo desahogar pruebas si no está fijada la litis. Esos son los principios rectores del proceso. Pero además de estos procesos ordinarios y especiales, tengo otras funciones jurisdiccionales. El ejemplo de los juicios hereditarios es, creo que, muy plástico. Y finalmente hablo de procedimientos no contenciosos, que ya también los comenté con ustedes, una jurisdicción voluntaria típica y una atípica, un poco siguiendo al maestro Becerra Bautista, pero sin ir con el maestro Becerra Bautista, yo me voy al Código de Procedimientos Civiles. Si nosotros revisamos del 893 al 899, tenemos jurisdicción voluntaria típica, en donde no existe contienda alguna, en donde el acto de jurisdicción voluntaria tendría que ser la notificación, o sea, la interpelación, la información testimonial, la certificación de documentos. Esto para muchos de ustedes también ya es algo increíble o que nunca vieron. En mi época, cuando yo llegué al tribunal, todavía iban los litigantes con los jueces en vía de jurisdicción voluntaria para que certificaran las cédulas profesionales. Y por eso vieron ustedes algunos abogados que traían su cédula certificada por un secretario de acuerdos. Como todo, en la práctica se desvirtuó y alguien iba con su amigo y le certificaba la cédula y así la exhibían. Acuérdense que para que haga fe en un acto debe tener una orden judicial. Entonces yo podía acudir en vía de jurisdicción voluntaria para la certificación de documentos. Se perdió la costumbre, los notarios empezaron a crecer, era más rápido y ahora la cédula la certifican los notarios. Esos actos de jurisdicción voluntaria son instantáneos, son de un solo acto procesal. Y por eso el 896 dice que cuando alguien se opone a las diligencias de jurisdicción voluntaria, agotado el acto, tendrá que dejarse a salvo los derechos. 896. Parteaguas, 900. El 900 dice, si se presenta cuestión alguna en los procedimientos que siguen, o sea, el 896 me dice, agotado el acto de jurisdicción voluntaria, pues ya no tienes injerencia. Pero si son en los que siguen, adopción, nombramiento de tutores, venta de bienes de personas con discapacidad intelectual o menores, diligencia de apeo y deslinde, informaciones ad perpetuam, otros actos de jurisdicción voluntaria, depósito de menores, todos estos procedimientos, si alguien se opone, la oposición se tramita en vía incidental. No, porque está en el supuesto del 900 y no del 896. Es todo lo contrario. Pero además, en el caso de las diligencias de apeo y deslinde, el legislador dotó un procedimiento, porque no solamente es el registro público, los colindantes también se pueden oponer. Y se van a oponer no a las diligencias de jurisdicción voluntaria, sino a la diligencia de levantamiento de colindancias. O sea, una diligencia de apeo y deslinde es para establecer mojoneras. Mojoneras son vértices o ángulos de colindancia. Es un elemento topográfico. Sí, y también al registro público de la propiedad, porque esto va a impactar en el asiento que tiene. Sobre todo, es que esto es histórico. Ustedes están acostumbrados a una Ciudad de México urbanizada, pero bueno, todavía les diré a aquellos que se van a Cuernavaca, no sé si estén ubicados, pero Tlalpan llega hasta Parres. O sea, van a encontrar por lo menos 25 o 30 kilómetros de carretera, de territorio del distrito, bueno, Ciudad de México hoy, en donde, bueno, este tipo de contratos que se hacían en la antigüedad, ¿verdad?, era ad corpus. O sea, una fracción de terreno que va del Capulín a la Sierra Colorada y del Sabino a no sé qué, o de aquí a allá.
Entonces, a la hora que venía la toma de posesión, tendríamos esos problemas. También tenemos problemas en cuanto a estas colindancias en los muros medianeros. Acuérdense que dentro de las reglas de copropiedad también existe el levantamiento de muros medianeros. Si el muro medianero está en las colindancias, pertenece a ambos. Si alguien lo construye fuera, pues pertenece al propietario del inmueble, no al que lo levantó. O sea, hay muchas reglas en la copropiedad que llevan a las diligencias de apeo y deslinde. La división de cosa común, las sucesiones hereditarias, las sociedades civiles. O sea, todo esto genera, sobre todo cuando viene el tema de la urbanización. En el caso de los juicios hereditarios, por ejemplo, tenemos algunos problemas en donde la nomenclatura del título de propiedad no corresponde con la nomenclatura actual. En los juicios de prescripción hemos tenido problemas porque nos dan un certificado de no inscripción porque el predio La Cañada ahora se llama Avenida Zaragoza. O sea, la traza urbana dejó superado el paraje, el terreno, la parcela o lo que haya sido en su momento. Entonces, para eso nos sirven las diligencias de apeo y deslinde, pero fíjense, tratando de entrarle al tema, los presupuestos procesales para unas diligencias de apeo y deslinde no es la falta de contienda. Los presupuestos procesales para una diligencia de apeo y deslinde es, primero, que haya un titular de un bien inmueble y dos, que haya diferencias en los puntos, ¿verdad?, de colindancia. ¿Y por qué tengo que mandar llamar al gobierno del Distrito Federal cuando el predio colinda con la vía pública? Con la traza urbana también hay excedentes de terrenos que pertenecieron a otros propietarios y que son excedentes propiedad del gobierno del Distrito Federal y que pueden ser comprados por el predio colindante. Y en ocasiones, para no pagar al gobierno, lo que hacen es la diligencia de apeo y deslinde, amplío mi límite y modifico mi escritura. Entonces, los presupuestos procesales para las diligencias de apeo y deslinde son distintos a las diligencias, ¿verdad?, por ejemplo, ad perpetuum. Para eso me sirve saber de los presupuestos procesales, ese es el punto. En el caso de estas diligencias no necesito ir al 900 porque tengo un procedimiento ad hoc y mi oposición no es contra las diligencias, sino contra los puntos. Si en el levantamiento de la colindancia hay oposición, dejo a salvo los derechos y discute las nulidades de los títulos de propiedad, sobre todo cuando los títulos de propiedad están encimados. Para eso nos sirve. Fíjense, estamos hablando de los dos elementos. Por un lado, estaba hablando del esquema del proceso, en este caso el procedimiento, y además presupuestos procesales. Yo no puedo hacer unas diligencias de apeo y deslinde si no tengo titularidad del bien, ni tampoco lo puedo hacer si no hay problemas de colindancia. Tendrían que ser esos dos elementos como presupuesto procesal para estas diligencias. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos el 939, que es una panacea para muchos y que no ocupamos, el depósito de menores. El 939 establece que se puede decretar el depósito de menores e incapaces sujetos a patria, potestad o tutela, sujetos a patria, potestad o tutela, en el caso de que sean maltratados, reciban ejemplos perniciosos o los tutores o padres no se puedan hacer cargo de ellos. Diligencias de jurisdicción voluntaria que tienen más características de cautelar que de jurisdicción voluntaria. Y eso, pues, cuando veamos los presupuestos los podemos revisar. Son algunos procedimientos no contenciosos que se me ocurrió poner en la lámina, es posible que se me haya pasado alguno. Después de este pequeño preámbulo, vamos a entrar en materia. Por un lado, quiero precisar esa inquietud y ese problema que yo veo en la praxis, que cuando hablo del proceso solamente me imagino el juicio y punto, ya quedó superado. Proceso jurisdiccional es uno, procesos contenciosos especiales son otros, pero la función jurisdiccional va mucho más allá. Pero también, por otro lado, la doctrina, quien ha tenido oportunidad de leer, avienta los libros, porque un autor lo dice de una manera, otro lo dice de otra manera y otro lo dice de otra manera. Y los presupuestos procesales no están exentos de ese fenómeno. Según el ángulo del autor que nosotros consultemos, veremos que hay ciertas variabilidades, pero también creo que hay ciertas constantes. Trato de elegir algunos de los conceptos más prácticos, más sencillos, y que además, decía yo, cumplan con la finalidad de que se convierta en una herramienta. Presupuesto, es previo al proceso, y esto ya no me queda. Presupuesto es previo al inicio de la función jurisdiccional, cualquiera que sea. Entonces, el autor que nosotros comentamos dice que los presupuestos procesales son requisitos necesarios, exigidos por la ley
para que pueda ser válido un proceso. Y yo le agregaría un procedimiento, para que sea válido un proceso o un procedimiento. Los juicios hereditarios no son procesos. Yo no podría iniciar un procedimiento hereditario sin la copia certificada del acta de función, ¿cierto, no? Dice el artículo 775, que a mí me costó años entenderlo. Cuando, con fundamento en la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ausente, se haya abierto sucesión, si durante la tramitación del juicio se hace constar la fecha de la muerte, desde ella se entenderá abierta la sucesión. Cesando en sus funciones el representante, se procederá al nombramiento del interventor o albacea con arreglo a derecho. Entonces, a ver, a mí ya no me quedó claro. Cuando, con fundamento en la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ausente, se haya abierto sucesión, si durante la tramitación del juicio se hace constar la fecha de la muerte, desde ella se entenderá abierta la sucesión. Pues no, que ya la abrimos. Aquí abrimos lo abierto. Bueno, yo tendría que ir al procedimiento de declaración de ausencia o presunción de muerte y decirles que en aquellos lo que buscamos es, por un lado, declarar ausente una persona o presuntamente muerta y buscar quiénes van a ser sus herederos presuntivos. Si la muerte es presuntiva, la herencia también es presuntiva. En la declaración de ausencia entrego posesión provisional y en la presunción de muerte posesión definitiva, pero no propiedad. Entonces, amalgamando estos dos elementos más el presupuesto que yo hablaba, para que haya una sucesión hereditaria debe haber una persona fallecida realmente, si no, no va a haber sucesión. Es el presupuesto. El presupuesto para una sucesión hereditaria es el fallecimiento real de una persona, si no, no habrá. La interpretación que yo le doy al 775 es la siguiente. Cuando, con fundamento de la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ausente, se haya abierto la sucesión presuntiva, si durante la tramitación del juicio se hace constar la fecha de la muerte, desde ella se entenderá abierta la sucesión real. La primera la radica el juez que conozca del procedimiento y la segunda un juez familiar. No puedo yo, juez familiar, radicar una sucesión presuntiva. Es consecuencia de la declaración de ausencia o presunción de muerte. O sea, en mi procedimiento de declaración de ausencia, abro la sucesión presuntiva, doy posesión interina. Si me lo pidieron o se transformó en presunción de muerte, lo que hago es transformar la presunción de ausencia a muerte y la posesión de provisión a la definitiva, con las reglas que establece el Código Civil. De ahí la importancia de este elemento. Y agrego, requisitos necesarios exigidos por una ley para que pueda ser válido un proceso o procedimiento, como es el hereditario, como son los actos preprocesales. Yo no puedo pedir la declaración de todos mis vecinos para ver qué calidad tienen posesión, porque dependiendo de lo que digan voy a demandar. Eso no se puede. Yo tengo que preparar un juicio en contra de y pedir lo que quiero para preparar mi acción en contra de. No puede ser una petición abierta, aun cuando yo no podría pensar una legitimación en base al artículo primero, sí hablar de que voy a ser un presunto actor contra un presunto demandado. Entonces, ahí es donde esos requisitos van a ir ajustándose o van cambiando. También se entiende como presupuesto procesal aquellos antecedentes o requisitos de forma, fíjese, de forma y de fondo. Ya empezamos a cambiar. Ya no hablamos de elementos, ahora estamos hablando de requisitos, de forma o de fondo, necesarios para que el juicio tenga una formal validez y existencia jurídica. Y volvemos a la observación anterior, este autor solo se refiere al juicio. Claro, cuando habla de juicio, y según nuestro código, están los juicios hereditarios, están los juicios especiales. Pero yo insisto, no solamente es en el proceso y en el juicio, sino donde hay intervención jurisdiccional hay que revisar presupuestos procesales, ineludibles. Donde hay función jurisdiccional hay que revisar presupuestos procesales. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica de un presupuesto procesal? Dice la doctrina que son requisitos que deben ser observados antes de que surja la relación procesal. Los presupuestos materiales son requisitos necesarios después de la traba procesal, nosotros llamamos fijación de la litis, que se tienen luego del traslado de la demanda y son del interés, la posibilidad jurídica,
la legitimación en la causa. Este es un ángulo parcial. Este autor solamente se refiere a ciertos aspectos de los presupuestos. ¿Por qué? Porque está hablando de un proceso contencioso. En un juicio hereditario, por ejemplo, si el juicio hereditario principia por denuncia, al denunciante no le voy a pedir nada. El denunciante, hablando coloquialmente, es el chismoso. La forma de instar llamada denuncia es poner en conocimiento de la autoridad de hechos que requieren intervención, quien está obligado a actuar en consecuencia. Yo, juez de lo familiar, en cuanto sé que falleció alguien, debo de intervenir. 769. Darle vista al Ministerio Público para que el Ministerio Público actúe y proteja los bienes del fallecido. Pero si el denunciante me dice, soy presunto heredero, ahora sí, legitímate en términos de los 799. Si tú eres solamente denunciante y tienes que cumplir con el 799 y no lo haces, dejas de participar. Ahora sí, gracias por denunciar. Hasta aquí está tu intervención. Pero si eres acreedor, si eres futuro demandado, o si has estado demandando, o si vas a demandar, bueno, tendrás que legitimar eso para acudir al juicio hereditario. Pero también si es denuncia, no necesito los requisitos del 255, solo los presupuestos procesales indispensables, entre ellos competencia y legitimación, no más. Una vez que tengo legitimación y tengo competencia, radico juicio hereditario. Y si tú no tienes interés en la sucesión, pues no te vuelvo a prestar el expediente, no vuelves a intervenir, no hay acto procesal para ti. Pero yo, juez, tengo que radicar el asunto. De las últimas novedades que vimos y que platiqué con algunos de ustedes como jueces civiles, es de que algunos jueces de distrito nos están mandando a los jueces familiares en vía oficio la denuncia del intestado. Y hemos iniciado el juicio sucesorio para el nombramiento de interventor. ¿Por qué? Porque es una denuncia. Y así se han estado avanzando, y se los comentaba a algunos jueces civiles porque ellos también tienen atorados algunos asuntos por la misma naturaleza. Entonces lo que hay que hacer es pedir copia certificada, ordenar se expida copia certificada y mediante oficio, en términos del 769, hacer la denuncia al juez de lo familiar en turno. Y espero que nos atienda, no decir que no tenemos legitimación. La otra sería hablar de cómo clasificar los presupuestos, y aquí es donde empiezan algunos criterios que van cambiando. Los presupuestos procesales los podemos clasificar en subjetivos y objetivos. Siempre que hablamos en el proceso de subjetividad, me refiero a los sujetos, elemento personal. Cuando ustedes escuchan en el proceso algún elemento o tema subjetivo, se refiere al sujeto, a la persona. Y ahí tenemos que estos presupuestos se van a referir a los sujetos llamados actor y demandado, pero también tendríamos que extenderlo a los terceros interesados. Si revisamos el artículo 44 del Código de Procedimientos Civiles, dice que cualquier persona puede iniciar un proceso, pero aquellos que no tengan capacidad lo tendrán que hacer por conductos de representantes. Entonces, la capacidad procesal se identifica con la capacidad de ejercicio. Aquel que no tiene capacidad de ejercicio no tiene capacidad procesal. Por ahí me reservo un comentario del artículo 23 que vamos a ver un poquito más adelante. En el caso del juez, ¿verdad?, debe ser competente. Y debe ser competente en cuanto a los criterios determinadores previstos en el 144, y también debe ser competente en cuanto a los criterios afinadores de turno y prevención. Y ahí me voy a permitir explicar algunos conflictos competenciales que desde mi punto de vista no deberían darse entre jueces civiles y familiares según el 149, y entre jueces orales y jueces tradicionales. En el caso de los familiares no tenemos cuantía. Los conflictos competenciales en materia civil se dan entre juez oral y juez tradicional por la cuantía, pero entre un juez oral familiar y un juez oral tradicional no debería de haber conflicto competencial desde mi punto de vista, si interpretamos adecuadamente este presupuesto procesal que se llama competencia. Después tendríamos presupuestos procesales de la acción, o sea, ya me estoy refiriendo a la conducta, al acto, la capacidad de las partes, su investidura del juez, son condiciones mínimas de procedibilidad, o sea, se refiere a los sujetos. Dice, los que son incapaces, que esta palabra también ya tenemos que irla cambiando, pero todavía no hay otra en el código, no son hábiles para accionar, y yo le pongo entre paréntesis
por sí mismos. Toda aquella persona que tiene un dicho subjetivo y no tiene capacidad de ejercicio, lo debe hacer por conducto de su representante legal. Para quienes son jueces civiles y que podían desechar una demanda, yo les diría que con la reforma a la primero constitucional y la promulgación de una ley de niños, niñas y adolescentes, habría que ver si es procedente o no el desechamiento o darle intervención a esta Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, que en términos del artículo 46, por ley, se convierten en representantes legales de estas personas menores de edad. Y si fuera una persona con discapacidad intelectual, tendría que acudir a la ley para personas con discapacidad. O sea, se han creado nuevas leyes en donde también tendríamos que revisar que los presupuestos procesales, como los conocimos, como los revisamos, ya son otros. O sea, ya la regla, los parámetros de análisis han ido ajustándose. Entonces, habría que revisar esos elementos o esos temas. Cuando un juez no tiene jurisdicción y se acude ante ellos, nunca logrará hacer nada que llegue a adquirir categoría de acto jurisdiccional. Todos sabemos que lo que realiza un acto, todo lo que realiza un juez incompetente debe ser declarado nulo, hasta la contestación de la demanda, porque el precepto se refiere a las excepciones de incompetencia. Pero hay algunos actos procesales realizados por un juez que serán completamente nulos, porque hay jurisdicción que no es prorrogable. Y si estamos fuera del artículo 259, porque acuérdense que el artículo 259 me va a regular los efectos del emplazamiento, y uno de los efectos del emplazamiento es contestar la demanda. No contesto la demanda, no puedo poner la excepción. Pero al oponer la excepción y declarándose procedente la excepción, al carecer de competencia el juez, es nulo todo lo actuado a partir de la interposición de la excepción. Esto es, a partir de la contestación de la demanda. Los anteriores actos siguen siendo válidos. Con esto, quisiera yo hacerles una propuesta que les espero que sea más sencilla para ustedes y más adaptable, ¿no? ¿Cuál sería? Yo considero, y es una opinión personal, susceptible de comentarios, de refutar, de complementar o simplemente desechar. Para mí, los presupuestos procesales son elementos o circunstancias necesarias o indispensables para que exista y subsista un proceso o procedimiento de carácter jurisdiccional. Y voy a tratar de explicar este contenido, como lo propongo, como una herramienta. O sea, puede ser un elemento, puede ser una circunstancia, que en algunos preceptos diga que son necesarios o incluso indispensables para que exista un proceso, esto es, al presentarse la demanda, con la interposición de la demanda, pero también cuando subsista. Nosotros sabemos y hemos leído que existen excepciones supervenientes. Hay, por ejemplo, algunas competencias sobrevenidas o incompetencias sobrevenidas. Hay algunos actos procesales que cambian el carácter de las partes. ¿Qué sucede si en un contrato de arrendamiento entre padre e hijo, el padre arrendador le demanda al hijo la terminación o rescisión, fallece el arrendador padre y el único universal heredero es el hijo? Ahí desaparecen los presupuestos procesales. Ya no hay contienda. Hay confusión de derechos, ¿verdad? Hay extinción de presupuestos procesales, se pierde la contienda y el proceso se debe sobreseer. Como un ejemplo. ¿Qué sucede si durante la tramitación de un proceso alguna de las partes llega a estar en estado de interdicción? Falta la capacidad, se extingue el proceso, se detiene. Busco al representante y lo mismo sucede cuando fallece. Entonces, por eso yo digo, los presupuestos procesales deben existir y deben de subsistir, porque si durante el proceso se extingue alguno de estos presupuestos, se acaba. Así como la confusión de derechos sustantivos acaba el litigio, también la transacción. La transacción, que es un convenio judicial como nosotros lo conocemos, es una forma anormal de terminar el proceso. La ventaja es que termina el conflicto, en las otras no. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, yo les dejo esto en el tintero para que nosotros vayamos revisando. Tengo aquí yo otras láminas que quisiera irme muy rápido para entrar al desarrollo de cada uno de los presupuestos procesales. Entonces, yo los dejo ahí, escucho sus comentarios, opiniones, si consideran que es válido
este concepto para que les sirva a ustedes como herramienta de trabajo diaria, no para memorizar, sino para reflexionar y utilizar. O sea, donde no hay competencia, no hay presupuesto procesal. Donde se acaba la competencia, se extingue el presupuesto procesal, se extingue el proceso. Si no hay legitimación, esto es, si no hay causa de pedir, se extingue el proceso. Si viene una falta de legitimación sobrevenida, pues sería lo mismo. Diferenciar entre legitimación en el proceso y legitimación en la causa, pues me resuelve. Uno es presupuesto procesal y otro es una situación de fondo. Lo que yo tengo que resolver en la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, o debo resolver antes de desahogo de pruebas, es la falta de legitimación procesal. Y la falta de legitimación en la causa lo resuelvo en la sentencia definitiva. O sea, uno sí es presupuesto, otro no es presupuesto procesal. El maestro Bülow es uno de los autores alemán, uno de los procesalistas científicos más reconocidos, y los traigo yo a colación porque se dan cuenta que cambia un poco el análisis. No es el único, ni es para seguirlo, pero sí un ejemplo. El maestro Bülow dice que los presupuestos procesales son la competencia, la capacidad e insospechabilidad del tribunal. Suena medio raro, ¿verdad? La no existencia de impedimentos o la ausencia de impedimentos, que es una competencia subjetiva. Dice la capacidad de las partes, que es persona legitimada standing en el juicio, es decir, una persona legítima para estar en el juicio y la legitimación de su representante. Aquí el maestro mezcla capacidad con legitimación y después da como resultado la representación. Yo al final trataré de dar algunas fórmulas que ojalá les resulten a ustedes útiles en los presupuestos procesales que yo llamo fundamentales. Los presupuestos procesales fundamentales son los necesarios en cualquier proceso o procedimiento, y los presupuestos procesales circunstanciales dependen de la materia o de la naturaleza del procedimiento. Pensemos, capacidad en todo procedimiento. Cualquier sujeto puede acudir al órgano jurisdiccional, cualquiera, es un derecho universal, no solo el primero y 17 constitucionales, sino que es un derecho universal. Sí, pero no cualquiera puede acudir al juez. La misma imposibilidad la tendría un recién nacido a una persona con discapacidad intelectual, porque la imposibilidad no solo es física, sino también legal. Entonces, ahí más adelante lo voy a hacer, pero siguiendo un poco al maestro Bülow, también dice que como presupuesto procesal vamos a encontrar la redacción y comunicación o notificación de la demanda y la obligación del actor por las cauciones procesales. Recordemos el artículo 5 del 255 del CPAC. ¿Cómo se deben de narrar los hechos? De forma clara y sucinta, con el fin de que el demandado pueda preparar su contestación. Hecho número 1. Conocí al demandado en una reunión con mi primo Juan, que me lo presentó. No me dio mucha confianza, pero a través del tiempo generamos confianza, y bueno, después de haber platicado varios meses, decidí venderle mi coche. ¿Esto para qué? Hecho número 1, con fecha tal le vendí mi coche a fulano de tal, el precio fue tanto, ¿no? Preciso, conciso y macizo, ¿no? Pero el 255 debe ser de narrados de manera clara, sucinta. Claro, hecho, acontecimiento, cada uno de los hechos. ¿Se convierte en un presupuesto procesal? Claro, pero de forma. Por eso cuando la demanda es oscura e imprecisa hay que prevenirla, para que se corrija ese presupuesto. Pero ese es un presupuesto circunstancial. También tendríamos nosotros, ¿verdad?, la notificación sacramental en debido emplazamiento, 271 del CPC. Antes de declarar la rebeldía del demandado, estamos obligados a revisar el emplazamiento. Si nosotros nos damos cuenta que el emplazamiento está mal desde que revisamos la razón del actuario, nos aguantamos, porque la revisión, dice la ley, es al transcurrir el término. Mala experiencia, siendo secretario de acuerdos, a veces más papista que el Papa y con la confianza del titular, llegó la diligencia de emplazamiento que estaba hecha con un vecino y pues nula. Y vamos, se declara nula, se repone el procedimiento, le paso los autos al actuario y vuelve a emplazar. En término contesta el primer emplazamiento. Y todavía me aviento la puntada de decir no al lugar porque se declaró nula. Y conforme al segundo emplazamiento no contesta. Y
y yo decía hace unos minutos, presupuesto para otra nulidad procesal, falta de formalidad y dejar o colocar en estado de indefensión a alguna de las partes. Si la razón del actuario está mal hecha, si el emplazamiento tiene defectos, no debemos revisarlo sino hasta que transcurra el término. Disposición expresa en el 271, pero posibilidad real que conteste. Y acuérdense que nos vamos al otro extremo. ¿Cuántos demandados no nos contestan y oponen la nulidad? Y nosotros le decimos, improcedente, pues estás contestando. Te estás manifestando sabedor y no te colocaste en estado de indefensión. Elemento de presupuesto procesal secundario circunstancial para la nulidad de actuaciones, falta de formalidad y estado de indefensión. Si no se conjugan las dos, no hay. Y hemos confundido la nulidad de actuación procesal con la impugnación de documento. No es lo mismo que me impugnen una firma por falsa, que ese es apócrifo, y que tenía que seguir las reglas del 386 y no del 71. No es 71, perdón, el 74. O sea, no es un incidente de nulidad de actuaciones, es una impugnación de documento, porque la firma es falsa. Entonces, las reglas son las del 386. Porque, repito, el presupuesto procesal para todo incidente de nulidad de actuaciones es falta de formalidad, pero además que se coloque en estado de indefensión. A ese ya es un presupuesto distinto, sí, porque estoy en un procedimiento distinto. O sea, ya se satisfacieron los presupuestos procesales esenciales, pues ahora voy a los circunstanciales. Por eso es importante manejar estos elementos, ¿sí? Y eso siguiendo un poco al maestro Bullough. Y como ven, tomé el cuarto para hacer la explicación inicial. Él habla del orden entre varios procesos. Se nos han presentado problemas muy serios en la actualidad, con las excepciones de conexidad entre juicios de divorcio y controversias del orden familiar, en donde dirían en mi pueblo está harto canijo, ¿verdad? Buscar la acumulación de una controversia a un incidente. Así como que de veras a mí me cuesta mucho trabajo, pero también tendremos que trabajar con lo de la prevención. Entonces, siento que este tema es más que importante, decía la doctora, pero además llevarlo a la práctica es lo que nos interesa. ¿Para qué me sirve esta herramienta cuando tengo que estar resolviendo acumulaciones de procesos? Cuando uno de los principios rectores de la competencia, los iguales no se pueden juzgar. Yo no puedo competir con otro juez cuando declaró procedente una excepción. No es conflicto de competencia, sino de excepción procesal. Es materia de una resolución. Entonces, ahí hay que ajustar otra vez presupuestos procesales, partiendo de esta línea del maestro Bullough que dice el orden entre varios procesos. El orden entre varios procesos se debe a la materia, a la prevención y a la naturaleza. El orden en los procesos se debe a la materia, a la naturaleza, ¿verdad? Se me fue la otra, perdón. Prevención, gracias. 259. El emplazamiento hace generar la prevención en favor del juez que lo mandó a hacer. O sea, es juez competente no el primero que conoció, sino el primero que emplazó en los contenciosos. En los no contenciosos, el que radica. O sea, en un juicio hereditario previene el conocimiento el primero que radicó, porque ahí no hay emplazamiento. Aunque alguien ha dicho que a los herederos los emplazamos, no. Los presuntos herederos no tienen obligación de acudir al juicio, si quiere más, si no, no. Y no tengo por qué declarar a los rebeldes, si acaso dejo a salvo sus derechos, ¿sí? Aquí nos dice que en cuanto a estos presupuestos procesales de la demanda, se definen como los requisitos necesarios para que se inicie el proceso o la relación jurídica procesal, y él sostiene que son los siguientes. Fíjense, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Los presupuestos procesales esenciales deben de existir antes del proceso. Los presupuestos procesales a los que se refiere el maestro Bullough son requisitos de admisibilidad. O sea, puede haber competencia, legitimación, capacidad o bien personalidad. Con eso es suficiente, sí. Pero aunque estés legitimado, tengas capacidad y yo tenga competencia, si no me satisfacen los requisitos del 255 y los otros preceptos que ya mencioné, no le doy curso a tu demanda. O sea, mi proceso o tu proceso que me pides no puede iniciarlo, porque uno son los presupuestos esenciales y otros los de admisibilidad o procedibilidad. Y estos son
que la demanda sea formada ante el juez de la jurisdicción que corresponde al asunto que sea competente. Y entonces me iría yo al artículo 255, fracción primera, juez ante quien se promueve. Y ahora tendría que ir yo al 143, 144 del CPC, porque el primero que busca y califica la competencia es el actor. Y entonces vienen aquí criterios determinadores y criterios afinadores de la competencia. Pero no debemos de confundir los criterios determinadores con los principios rectores de la competencia. Y claro, necesito trabajar los principios rectores de la competencia y los principios generales para poder trabajar. Principios generales de la competencia son los siguientes. Un juez que se declara competente no puede posteriormente inhibirse en el conocimiento del asunto. Y así lo dice nuestro código. Un juez se puede inhibir solamente en el auto inicial, porque una vez que asume competencia ya no puede renunciar a ella. Segundo, si un juez reconoce la competencia de otro, pierde la suya. O sea, yo no puedo renunciar de manera unilateral a mi competencia, pero si tengo un oficio inhibitorio o recibo un oficio inhibitorio, al reconocer competencia de un juzgador, pierdo la mía. 147 CPC. Dice, el tribunal que reconozca la jurisdicción de otro por providencia expresa no puede sostener su competencia. Esto es lo que se rompió con el cambio a la tramitación de la incompetencia por inhibitoria. O sea, rompimos este principio. Siguiente principio. Los conflictos competenciales deben ser resueltos por el superior jerárquico. Un conflicto competencial siempre debe ser resuelto por el superior jerárquico. En el caso de nosotros que tenemos un país federado y que por lo tanto tenemos jurisdicciones diferentes o poderes judiciales diferentes, cuando el conflicto se va a dar entre un juez de un tribunal o de un estado y otro estado, el asunto deja de ser el fuero común. De acuerdo con el artículo 103 constitucional, el asunto es federal. Están compitiendo dos poderes representados por jueces de diferentes estados. Y entonces las reglas de la competencia se rigen por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y el órgano encargado de resolver conflictos es la Corte. A través de un acuerdo de la Corte, el colegiado. No voy a explicar inhibitoria, si nos dará tiempo platicamos sobre eso. Estoy solamente hablando de principios generales. Los conflictos competenciales solo se resuelven por el superior jerárquico, cuando pertenecen a tribunales de la misma alzada. Pero cuando son tribunales de alzada diferente, esto es de poderes judiciales diferentes, lo resuelve la Corte, hoy tribunales colegiados. ¿Sí? Y el último de los principios, ninguna incompetencia se puede plantear sin establecer quién es el juez competente. Hemos visto excepciones de incompetencia que dicen, oye, tú no eres competente porque nosotros vivimos en Guanajuato. Sí, y luego, tú tienes que decirme, el juez competente es, no sé, el de Guanajuato, el de Celaya, el de Silao, no sé, donde sea el juez competente, porque el Estado tiene muchos partidos o distritos judiciales. Entonces, si tú no me dices, y menos aún cuando me dices, tú no eres competente, debe conocer otro juez, ¿y cuál es el otro juez? Entonces, ninguna incompetencia se puede plantear sin establecer cuál es el juez competente. Y nada más estamos hablando del artículo primero, fracción primera del 255. Elegir juez competente es trabajar todos los criterios determinadores de la competencia, materia, grado, territorio y cuantía, más los principios generales. Principios generales. Ahora, cuando conforme el artículo 144 existe más de un juez con la misma competencia, vendrán los criterios afinadores. Turno, prevención. Turno en la Ciudad de México, igual desde 1984, tenemos oficiales de partes. No se me va a olvidar, yo era secretario de acuerdos. En octubre de 1984 arrancan las funciones de la oficialidad de partes, un poco antes del sismo de 85. Habiendo oficialidad de partes comunes, es una organización administrativa que reparte el trabajo de manera equitativa y entonces el actor ya no puede elegir juez. En donde no hay turno, pues el actor elige el juez y al que quiera. Cuando hay turno,
se va al que designe la organización administrativa. Pero cuando no hay turno, tendríamos que tomar la prevención. Y la prevención es un efecto procesal que excluye a cualquier otro juez frente al que emplazó primero. La prevención es un efecto o fenómeno procesal que consiste en excluir a cualquier otro juez frente al juez que ya emplazó del mismo asunto. Para que exista conflicto competencial, debe ser mismo asunto, dos jueces. Mismo asunto, dos jueces. Si nosotros revisamos las excepciones de litispendencia, conexidad y cosa juzgada, son dos procesos, dos jueces. No hay conflicto competencial, aunque hay tema de competencia. Pero el conflicto competencial debe ser dos jueces, un solo asunto. O sea, esos conflictos de no conocer derivados de la conexidad son inadecuados. Un juez que recibe los autos vía conexidad no puede juzgar a un igual. Debe quedarse con el asunto. Son las partes los que tendrían que inconformarse con la resolución del juez, apelar la determinación de la excepción. Y sería la sala la que tendría que decidir. Pero yo recibo un expediente por excusa, conexidad, litispendencia o cosa juzgada, debo quedarme con el asunto, porque yo no puedo juzgar a un igual. ¿Y eso a qué se debe? A la prevención. El primero que emplazó es el que debe conocer. Hay otro tema de presupuestos procesales dentro de ese mismo orden de los jueces, porque digo, nosotros estamos viendo fenómenos en donde se ordena acumular un contencioso a un incidente. Un incidente, un contencioso no me cuesta trabajo, pero un contencioso a un incidente, pues yo creo que sí me cuesta trabajo, en donde yo propondría el análisis de presupuestos procesales y para mí uno de ellos se tiene que sobreseer. No puedo dictar una misma sentencia para proceso y procedimiento de naturalezas diferentes. O sea, yo no puedo resolver en un incidente una controversia, aun cuando podría un incidente de la controversia, pues aún así me cuesta trabajo, pero eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Luego dice, la capacidad y debida representación del demandado o legitimación en el proceso. Esto es la asistencia por abogado del imputado. Esto lo manejamos en materia penal. En materia penal, un imputado que no tiene abogado no puede seguir el proceso. En materia civil y familiar no es requisito indispensable. Sin embargo, sabemos que tanto el 46, me parece, y el 943 dicen que cuando una de las partes acude a la audiencia asesorado y otro no, debo suspender, bajo el principio de equilibrio procesal. Y no se refiere a una capacidad ad processum ni una falta de capacidad de ejercicio, sino simplemente bajo el principio de igualdad. La debida demanda con los requisitos de forma y representación de documentos que la ley exige, ya lo comentamos. 4. La caución para las medidas cautelares previas en procesos civiles de ejecución y en algunos declarativos. Nosotros sabemos que para pedir un arraigo como acto perjudicial o un embargo precautorio, si no se basa en un título ejecutivo, hay que dar una caución. La medida cautelar prevista en el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles, que pide la inscripción preventiva de una demanda, pues hay que dar una caución. Entonces, sin esa caución, pues no hay medida cautelar. Pero también el 696 del Código de Procedimientos Civiles nos da una medida cautelar para la interposición del recurso que se tramite en efecto devolutivo para que se convierta en ambos efectos. Y esa es una garantía, o sea, para cambiar la naturaleza del efecto. Por eso, esto es recurrible en queja. Claro, con una finalidad distinta, porque esta caución se va a dar en favor de la parte contraria si es que la apelación no fuera procedente y mandé suspender. Pero si la sala dice que sí es procedente en ambos efectos, o si la sala dice que procede la apelación, pues la garantía se le devuelve al apelante. Pero son esos requisitos que más vemos como de procedibilidad que presupuestos procesales.
Pero si yo digo que los presupuestos procesales son requisitos indispensables para que exista o subsista el proceso, pues también debo considerarlos como presupuestos procesales de forma. Y entonces no los satisfaces, pues no avanzamos. O si se perdieron, suspendemos, y si no van a existir, extinguimos. Me voy a detener en esta lámina porque siento que es la materia prima de esta charla. Estamos acostumbrados a hablar de presupuestos procesales y creo que no lo practicamos en la vida cotidiana, en el proceso. Según esta lámina, en el proceso ordinario y en el proceso oral deben de existir 3 momentos para su análisis. Esto lo señalo porque el autor que estábamos consultando dice que son 2 momentos. Y creo que en el origen así era. Los momentos en que revisábamos presupuestos procesales era en la admisión de la demanda y en el dictado de la sentencia. Siempre digo lo mismo, ya me han escuchado muchos de ustedes. Primer considerando, este juez es competente. Segundo considerando, las partes se encuentran debidamente legitimadas. O sea, lo que hacemos en la sentencia es revisar presupuestos procesales por esa posibilidad que hayan desaparecido durante el proceso. Nosotros en materia familiar sí lo vemos constantemente. Juicio de alimentos, el acreedor alimentario menor de edad alcanza la mayoría de edad durante la tramitación, llegamos a la sentencia, ya no hay representación. Se extingue la personalidad que tenía la madre del acreedor. Hay que mandar llamar al acreedor personalmente. No viene o no ratifica, se extingue el proceso. Entonces eran esos 2 momentos. Pero en esa lámina que estoy planteando yo a ustedes, creo que desde 1984 las reglas cambiaron. Hoy por hoy tenemos 3 momentos indispensables para revisar presupuestos procesales, que son al momento de admitir la demanda, en la audiencia previa de conciliación y al dictar sentencia. Esto siempre será en el caso del proceso oral y ordinario. Solamente que cambien las reglas. En el ordinario tengo la audiencia previa de conciliación y en el oral tengo la preliminar. De hecho, la audiencia previa de conciliación es el antecedente de nuestra audiencia preliminar, donde depuramos procedimiento, donde revisamos presupuestos procesales y fijamos la litis, es en la preliminar siendo oral, es en la previa siendo ordinaria. Pero, ¿qué sucede en aquellos procesos especiales? No tenemos audiencia preliminar, no tenemos audiencia previa de conciliación, tenemos que ir a las reglas generales. Yo reviso presupuestos procesales con la demanda y vuelvo a revisarlos con la oposición de excepciones procesales. En los procesos donde no hay audiencia previa de conciliación, debo tramitarlos a manera de incidente. A manera de incidente. Aquí hay también una interpretación que hay que ajustar. El artículo 272A dice que debo darle vista al actor con todas las excepciones opuestas. Esto no es cierto. Solo debo dar vista con las excepciones procesales, que son las que debo resolver en la audiencia previa de conciliación, pero además porque así lo dice el 260. No sé si es fracción sexta o séptima, dice que con las excepciones procesales se le va a dar vista al actor, porque son las que tengo que resolver en la audiencia previa de conciliación. Pero si mi proceso no es ordinario, al contestar la demanda, solo le doy vista con las procesales, no con las perentorias. Esas las voy a resolver en la sentencia. Desahoga la vista y resuelvo. Lo que es imposible es que yo desahogue la audiencia de desahogo de pruebas, valga la expresión, perdónenme, sin resolver excepciones procesales. El artículo 397, que gracias a Dios no fue alterado, el 397, que lo invocamos muchas veces y no lo seguimos, de esta audiencia, se refiere a la audiencia de desahogo de pruebas, también conocida como audiencia de ley, el secretario, bajo la vigilancia del juez, levantará un acta desde que principie hasta que concluya la diligencia, haciendo constar día, lugar y hora a la autoridad judicial ante quien se celebran los nombres de las partes y abogados, peritos, testigos, intérpretes, en nombre de las partes que no concurrieron. Aquí viene lo importante. Las decisiones judiciales sobre legitimación procesal, competencia, cosa juzgada e incidentes. Textual, yo no puedo entrar al desahogo de pruebas si tengo excepciones procesales pendientes.
en una controversia del orden familiar, en un ejecutivo civil, en un hipotecario, ¿qué otro especial tendríamos? Bueno, sus controversias del orden familiar, pérdida del ejercicio de patria potestad de menores institucionalizados. En cualquiera de esos procedimientos, yo no podría el desahogo de pruebas si tengo pendiente una excepción procesal. Debo resolver primero la excepción procesal y luego entrar al desahogo de pruebas. Y bueno, ahí está el esquema. Ahora ya me gustaría a mí ver o entrar al estudio de los presupuestos procesales substanciales o esenciales. Para mí serían 4 nada más. Los que privan en todo proceso o procedimiento. Todo lo que hemos visto son presupuestos procesales en cuanto a su descripción, clasificación. Ahora lo que yo quisiera es puntualizar cuáles son los presupuestos procesales. Ya vimos qué son. Ahora, ¿cuáles son? Legitimación, capacidad, personalidad y competencia. Estos son los presupuestos procesales esenciales e indispensables. Repito, legitimación, capacidad, competencia, personalidad y competencia al final, o como quieran ponerle. Si quieren iniciar con el órgano jurisdiccional sería competencia, legitimación, capacidad, personalidad. En ese orden, competencia, legitimación, capacidad y personalidad. Competencia, la facultad que tiene el juzgador de poder conocer y resolver un asunto. La facultad que tiene un juzgador para poder conocer y resolver un asunto. Los criterios de la competencia son objetivo y subjetivo. Los criterios subjetivos se refieren al sujeto, o sea, la calidad de ser imparcial a la que se refería Boulou. ¿Cuándo un juez es imparcial? Cuando no existen impedimentos. Ante la existencia de un impedimento se afecta la imparcialidad del juez. Cuando existe un impedimento, el juez debe de excusarse. Si no lo hace, alguna de las partes puede tramitar la recusación con causa. Entonces, la excusa es un acto procesal del sujeto llamado juzgador. No es materia de revisión, no es materia de recurso, y menos de juzgamiento por un igual. Un juez que se excusa sin deber hacerlo incurre en responsabilidad y su sanción es de carácter administrativo. Pero una vez que ha hecho la excusa ya no puede conocer y nadie puede obligarlo a que siga conociendo. No da lugar, no da pauta a un conflicto competencial. Y así lo he resuelto cuando me toca a mí. En el caso de la recusación, ya sabemos que es con causa, ya desapareció la recusación sin causa justificada. Quienes también vivimos antes de 84 el proceso, decían los demandados, dejando a salvo su buen nombre y prestigio, o pongo la recusación sin causa. Porque entonces tenía que dejar de conocer y se iba en inmediato superior. Que yo creo que también es otro tema. Nosotros desde 84 tenemos oficialidad de partes común y nuestro código no fue reformado. Para mí, después de la oficialidad de partes común, el juez competente para conocer un asunto por excusa, recusación, ¿verdad?, conexidad, debería ser, no conexidad, no, perdón, es solamente excusa, recusación, ¿no?, debe ser el de turno y no el que le sigue el número. Digo, antes era el que seguía el número, pero si ahora tenemos oficialidad de partes, entonces eso haría que también algunos de nuestros compañeros no sientan lo duro, ¿no?, o lo tupido. Hay algunos que acostumbran a excusarse a cada rato, ¿no?, y entonces el que le sigue el número dice, pues ya bájale. Digo, humanamente es válido, técnicamente no. Entonces, esos son los criterios subjetivos, o sea, el sujeto. Los criterios objetivos, ya dije, son el 144, materia, grado, territorio, cuantía, ¿no? Y también para mí sería el fuero, aunque la Constitución dice que no, pero acuérdense que hay fuero federal, ¿verdad?, y fuero local. O orden local, orden federal, que también es un criterio determinador de la competencia. De estos criterios, solo en la Ciudad de México se pueden prorrogar territorio, como en todo el mundo, y materia civil y familiar.
Según el artículo 149, en la Ciudad de México son prorrogables en razón de territorio y la materia cuando se trata de civil familiar. Y dice el 149 que no se puede oponer excepción por esa materia y el juez no debe dejar de conocer el asunto. Entonces, cuando yo tengo un asunto civil pero que huele a familia, me quedo con él. Tengo un asunto familiar pero huele a civil, me quedo con él. No debería establecer. Hay disposición expresa en el 149. Y otra jurisdicción que tenemos prorrogable en el 149 es la de grado. El 149 establece que cuando se interponga recurso de apelación contra auto o interlocutoria, si las dos partes están de acuerdo, pueden pedirle a la sala que conozca el asunto como juez de conocimiento. Y la sala se convierte en juez uninstancial e inapelable. Y deberá substanciar el juicio como juez de conocimiento. Yo lo he hecho varias veces, ya saben que mis compañeros no están del todo de acuerdo, y también ya me resbalé, no se crean, ¿no? Porque en un juicio hereditario, en una partición, hice la prórroga de jurisdicción. Entonces, cuando saco la sentencia colegiada, pues ya no la querían, porque no era la sentencia de apelación, sino era la de partición. Y sí, tuve varios problemas para poder convencer, creo que terminó con voto particular. Y bueno, yo ahí tuve algunas vicisitudes. Efectivamente, yo no me di cuenta o no percibí que esta prórroga, y por eso el énfasis, solo tratándose de autosentencia interlocutoria. Cuando se trata de sentencia definitiva ya no. Pero se supone que ya no porque ya no hay materia. La sentencia definitiva termina el proceso, lo vimos hace unos minutos. Pero tratándose de los juicios hereditarios, la sentencia de adjudicación no termina el juicio. Fue la Corte la que estableció que la sentencia de adjudicación debería ser considerada como la definitiva, pero no es definitiva. El Código de Procedimientos Civiles dice que la sentencia que aprueba o reprueba la adjudicación es apelable. Entonces imagínense, si la sentencia aprueba el remate, ¡ay Dios!, la adjudicación, la partición, la adjudicación, y la sala revoca, ¿qué tienen que hacer? Pues otra sentencia. Pero también dice el Código Civil que las particiones son anulables por las mismas causas que las obligaciones. Entonces, si alguien promueve un juicio de nulidad de partición o de rescisión de partición, pues esa sentencia queda sin efecto. Y si yo en la sala había llamado a los herederos y habían rescindido voluntariamente la partición y estaban elaborando otra partición, pues ya asumí jurisdicción. Pero sí fue un verdadero galimatías que se aceptara esa decisión. Porque también, y con mucha razón me decían mis compañeros, si así lo consideraste, entonces tenía que haber sido colegiado el auto, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Porque voy a asumir jurisdicción de manera colegiada, pues todos tienen que estar involucrados. Porque si no, al final, pues ya no quisieron firmar la sentencia. Y entonces se trató la sentencia de conocimiento como si fuera una de apelación. Y eso, en una interpretación del 149, pocas veces se realiza, así que no creo que sufran mucho ustedes. Pero lo que sí hemos visto constantemente es 149 entre materia civil y familiar. Y regresando al otro punto que yo había dejado en el tintero, si el 144 dice que se es juez competente en razón de materia, grado, territorio y cuantía, y los jueces orales familiares tienen la misma competencia, o sea, materia familiar, grado, primera instancia, cuantía no hay, territorio, Ciudad de México. Entonces no puede haber conflictos competenciales entre ellos. La clasificación de asuntos que tenemos es un acuerdo del Consejo de naturaleza administrativa, que es para atenuar las cargas de trabajo, no tenemos la capacidad de respuesta. No porque sea prorrogable, un litigante va a poder promover de manera indiscriminada, tampoco. Pero si yo tengo un asunto, por ejemplo, de la afiliación que implica pago de alimentos o pérdida del ejercicio de patria potestad que lleva alimentos, pues debo conocer los dos. Lo que yo creo que no es adecuado o que establezca un conflicto competencial o que haya una escisión procesal. Te admito la pérdida del ejercicio de patria potestad y no te admito los alimentos. Estoy violando el 17 constitucional. Yo creo que aquí puedo asumir jurisdicción porque si soy competente para una pretensión, pues debo serlo por las dos, bajo el principio de concentración que tienen los juicios orales. Pero además, porque la competencia determinadora la reúnen los dos órganos jurisdiccionales. Y si fuera la inversa, pues por mayoría de razón. Si a un juez oral se le limita el conocimiento de asuntos, no porque carezca de competencia, sino porque carece de capacidad de respuesta. Un juez oral no podría recibir todos los asuntos de su materia porque solamente tenemos 10 juzgados.
Entonces, esa es una razón de ser de carácter administrativo, lógica y humana. Pero si yo soy juez tradicional y me viene a ver un asunto de oralidad, pues por mayoría de razón lo puedo conocer. Tal vez lo que tendría que decir lo admito, pero lo admito en la controversia o en el ordinario. Porque además el proceso tipo es el proceso ordinario. Los procesos especiales se han creado por el legislador en favor del actor, no del demandado. Entonces, si yo actor quiero oral, pues voy al oral si me lo permite la ley. Pero si la ley me da oral y quiero ordinario, tengo el derecho de ir al ordinario. No tienen por qué obligarme a ir a un oral si no quiero el oral. Porque ese es mi beneficio, no mi perjuicio. Entonces creo que esto, si lo manejamos así, pudiésemos evitar algunos conflictos competenciales antes de tiempo. Pero sobre todo, atender al justiciable oportunamente. Porque en estos conflictos competenciales se van 3-4 meses. Cuando bien les va. Y estamos hablando nada más de la competencia. Ahora, este presupuesto procesal como tal aquí termina, no más. Pero el concepto de competencia en el criterio afinador llamado prevención es el que va a dar causa a las excepciones de conexidad, litispendencia y cosa juzgada. Bajo aquel principio que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa o el mismo asunto, como quieran ver. Entonces, si yo tengo una litis pendiente, o sea, un proceso con identidad de partes, identidad de prestaciones, que conocen 2 jueces, no pueden tener 2 sentencias. Y entonces se acumula al más antiguo, al que previno el conocimiento. El que previno el conocimiento tendrá que conocer, el segundo asunto se sobresee. Y solamente me quedo con el primero. Si fuera cosa juzgada es lo mismo, solamente que ya hay sentencia. Y el fenómeno es igual. Lo que nos hace ruido es que el artículo 42 me dice que debo tramitarlo como incidente. Y entonces algunos jueces lo que hacen es darle vía incidental y dar sentencia interlocutoria. ¿Está mal? Yo no lo veo mal. Pero tampoco será impedimento que lo hiciéramos en la audiencia previa. Claro que mi audiencia previa tendría que terminar con una sentencia interlocutoria dictada en la audiencia, que nos va a dar ejercicio para la oralidad. Eso en cuanto a la competencia. Legitimación. La legitimación es la aptitud de poder comparecer lícitamente en un proceso y participar en él. La legitimación es la aptitud para poder comparecer lícitamente y participar en un proceso. Solo quien tenga esa aptitud. Y esa sería legitimación en el proceso. Porque la legitimación en la causa es la posibilidad de obtener una sentencia favorable. O sea, quien está legitimado en la causa es el que tiene la posibilidad de obtener una sentencia favorable, sin que quiera decir que va a ser favorable. Pues eso lo va a resolver en la sentencia. Pero si yo quiero que mi hermano se divorcie porque mi cuñada es terrible, pues sí, yo no estoy legitimado, ni en el proceso ni en la causa. Sí. O sea, jamás voy a poder alcanzar una sentencia favorable. Pero si mi hermano me da un poder, bueno, entonces él es el que está legitimado. Y como ya no es contencioso, no necesito legitimación en la causa. Basta que vaya con el juez y le diga, juez, ya no quiere mi hermano estar casado, me lo dijo. Pero aquí está mi poder. ¿Sí? Entonces, esa legitimación es aptitud de poder participar y comparecer lícitamente en un proceso. La capacidad es lo mismo, es la aptitud de poder comparecer por sí mismo. Quien tiene restricción a la capacidad no puede hacerlo. Quien tiene restricción a la capacidad no puede hacerlo. Ahora, quien tiene alguna situación en términos del 450 lo hará su representante legítimo. Pero si revisamos el artículo 23 del Código Civil, dice que la minoría de edad, el estado de interdicción y otras incapacidades son restricciones a la personalidad. Entonces puede ser que yo en el proceso tenga alguna otra restricción. Por ejemplo, ser albacea en un juicio hereditario. Si he sido condenado, no puedo hacerlo. Tengo restringido. Si he sido removido, no puedo hacerlo. Un juez no puede comprar los bienes que está rematando.
Quien está inhabilitado para ejercer el comercio, quien está sujeto a concurso, no puede. O sea, hay otras restricciones y nos vamos nada más con la del 450. Yo los invito a que tengamos el 23 en presencia cuando revisemos capacidad procesal. 23 del Código Civil. Y la personalidad, que yo creo que no es mayor problema, la personalidad es la aptitud para poder comparecer a nombre de otro. O sea, quien promueve por su propio derecho jamás le faltará personalidad. Aunque se vista mal, aunque no sea muy fashion, ¿sí? El que promueve por su propio derecho jamás le faltará personalidad. Tendríamos que revisar personalidad cuando alguien promueve a nombre de otro. Y la representación es voluntaria, mandato, y es legal cuando lo impone la ley. En el caso de las personas morales tengo que revisar las dos: la voluntaria del mandatario o apoderado que está compareciendo y quien le otorgó el poder que tenga la facultad legal. O sea, no cualquier gerente, no cualquier sujeto de la asamblea puede otorgar poderes en una sociedad civil o mercantil o en cualquier órgano de gobierno. Solo quien tiene facultades puede dar mandato. Entonces, en estos casos de personas morales debo revisar representación legal y representación voluntaria si lo está haciendo a través de un mandatario. Pero si es persona física, solamente el mandato. Y recuerden que el 112 ya nos crea un mandato judicial ex professo. O sea, a través del 112 se faculta, se autoriza a un abogado y este se convierte en mandatario procesal o judicial. Entonces, la personalidad es la aptitud de poder comparecer a nombre de otro, voluntario o legal. Si la representación es legal, pues entonces tenemos que revisar cuál es el origen: albaceazgo, tutela, representación legal de una persona moral, gerente general, presidente del Consejo de Administración, director general jurídico, presidentes municipales, creo que jefaturas delegacionales también, albaceas, interventores. Ahora, en el caso de los interventores de concursos es una cosa y los interventores de sucesiones es otra cosa. Un interventor de una sucesión, para que comparezca a proceso, debe tener autorización del juez de la sucesión. Si no, no. Y luego, por ejemplo, hablaríamos de la legitimación de los representantes, porque están legitimados para iniciar cualquier proceso y ejercitar cualquier acción, pero no para realizar cualquier acto procesal. Transacción y desistimiento se requiere o cláusula expresa o consentimiento de los interesados. Y viene todo el mundo en esto de la personalidad, que no confundamos con personería. Personería es un concepto técnico, teórico, que han dicho algunos autores para referirse a las personas que intervienen en el proceso. Personería significa calidad con la que promueves en el proceso, refiriéndose al sujeto procesal, actor, demandado, tercero. Y ya para cerrar, los terceros ajenos al proceso no les afecta la sentencia, y son todos: secretariado judicial, auxiliares, etcétera, etcétera. Pero los terceros interesados son los que llegan al proceso a través de una tercería, no de una contestación. Y los terceristas son coadyuvantes o excluyentes. Coadyuvantes con el actor, con el demandado, excluyentes de dominio o de preferencia. Y ahí tenemos un capítulo expreso para la tercería. El artículo 22, en su texto original, decía que el obligado al saneamiento por deducción debía ser llamado oportunamente. ¿Y dónde estaba? Creo que era 546, que era antes del emplazamiento para que se hiciera parte, solo en el caso del saneamiento por evicción. Ahora, tanto en el Código de Comercio como en nuestro Código de Procedimientos Civiles dice que cuando haya que llamar a un tercero se le correrá traslado y este puede contestar. Bueno, y si no quiere contestar, o si su pretensión está con el actor y no con el demandado, y lo estamos obligando a contestar cuando no fue demandado. Y creo que esto ha trastocado todo lo que puede ser la tercería, porque no es lo mismo terceros llamados a juicio que terceristas. El tercero llamado a juicio es cualquier persona a quien se le denuncie el pleito, igual, un chisme. Te aviso que hay un proceso, tú sabes qué haces. Si a esa persona le afecta el proceso, una vez llamado a juicio, tiene que venir a través de una tercería, no contestación de la demanda. No tiene su tercería, pero con el 22 reformado, el 22 bis, ahora lo estamos obligando a que venga. Ahí siento que se cambió la naturaleza.